Chicos, miren una cosa acá importante. Se mató sola. Chicos, de acuerdo a mi gráfica, ¿quién es más beta 1? ¿La adrenalina o la isoadrenalina? Un poquito más alto, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, la adrenalina en dosis fisiológicas, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? En dosis fisiológicas, la noradrenalina produce vasodilatación. Por eso cuando ustedes sufren una gran vergüenza se ponen rojos. ¿No es cierto? ¿O no te pones rojo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca y te pones rojo. ¿No es cierto, Saúl? Adrenalina. ¿Por qué? Porque se actúa ¿quién? Suprarrenal. Que normalmente no está funcionando, ¿no es cierto? La suprarrenal no actúa siempre, ¿no? Tiene algunas situaciones de estrés nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me das para entender? ¿No es cierto? Ahí cuando hay un estrés, sucede algo, quieres pelear, te pasa una gran cosa, quieres huir, ¿no es cierto? Se activará la suprarrenal para producir adrenalina. Y yo me pongo rojo y mi corazón se acelera. Isoprenalina no tenemos en el corazón. Ese sí es un sintético. Ese sí es un sintético. Ese sí es sintético. Muy bien. Y entonces el resultado de la presión, que es lo que a mí me interesa, si yo tengo un shock, a ver, si yo tengo shock y el paciente no tiene el corazón parado, yo tengo shock nada más, ¿qué me conviene darle al paciente? ¿Tiene frecuencia cardíaca baja el shock? Se le anda la adrenalina. Si tengo un paciente en shock cardiogénico, ahí está. Tengo un paciente en shock y bradicardia. ¿Qué tengo que darle? Adrenalina. Y sí, adrenalina cerrado, ¿no es cierto? Ya. Pero si tengo un paciente en shock, bradicardia y que tenga cardiopatía coronaria, ¿qué le doy? Hay uno que no aumentaba el gasto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué podrá hacer? La adrenalina coge todos los receptores, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos. ¿No? Yo necesito efecto beta 2 o no en esas coronarias. ¿No? Necesitas oxigenar el corazón. ¿Sí o no? Efecto beta 2, pues ¿no es cierto? No hay suprarrenalina para esa. Estamos entre adrenalina entre las dos, ¿no es cierto? Entre las dos. Si yo necesito que el corazón, que esas coronarias no se cierren, ¿no es cierto? No se cierren tan duro, ¿no es cierto? Yo necesito algo que además actúe, ¿no? Que además actúe sobre beta. Entonces le puedo dar. Muy bien, ¿qué más tenemos? Miren la presión. Miren la presión arterial, lo que pasa, miren la presión. La noradrenalina eleva. Adrenalina. La noradrenalina sistólica y diastólica. La adrenalina, básicamente Por eso cuando corres, haces ejercicio, la presión sube. ¿Sí sube la presión? Pero, o sea, cuando tú tienes hipertensión, tienes problemas de gordura, tienes infarto, ¿no te dicen que hagas ejercicio aeróbico? Entonces, si sube la presión, no tendría sentido, ¿no? ¿O tendría sentido que te digan eso? Si te van a poner en una situación donde tengas presión alta, tú tienes riesgo de infarto, ¿no? Tienes riesgo cardiovascular, te dicen que corras, ¿no es cierto? Ya, si subiera la presión en ese momento, ¿sería bueno? No. Entonces, normalmente la presión, cuando uno hace ejercicio aeróbico, se mantiene, porque es una situación fisiológica en la cual estás liberando adrenalina, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estás produciendo
una vasodilatación por efecto de adrenalina. ¿No es cierto? ¿Sí? Estás produciendo dilatación por efecto de adrenalina. ¿Ok? Entonces mira, baja mi diastólica, sí sube mi sistólica porque tengo efecto beta 1, ¿no es cierto? Tengo efecto beta 1 por adrenalina, pero la compensación es que no debe variar mucho, muy poquito. No debería variar mucho, muy poquito. ¿Ok? Y eso es lo que sucede acá, mira. ¿Sí? Si yo quiero elevarle la presión a mi paciente que está en shock, las dos cosas, le tengo que dar noradrenalina, y eso es lo que usan las UCIs ahora. Noradrenalina, yo quiero elevarle la presión a mi paciente, ¿no es cierto? Noradrenalina es lo que está indicado. ¿Para qué tipo de shock? ¿Por qué no? Porque mira, elevan las dos, pues. Elevan las dos. Shock es shock al final, ¿no es cierto? ¿Y el shock cardiogénico? Tú quieres elevar. ¿Perdón? ¿Y el shock cardiogénico? También tienes efecto beta 1, ¿no? Mira, también eleva la frecuencia. La frecuencia cardíaca no te lo va a elevar mucho, pero te va a elevar acá. El shock cardiogénico probablemente tenga alguna indicación más para adrenalina, ¿no? Probablemente. ¿Ok? Pero si yo tengo shock distributivo, ¿no es cierto? ¿No? Yo le pongo noradrenalina al paciente y eso sería mejor. Es mucho más caro la ampolla, ¿ok? Pero ya se está usando. ¿Y lo de salud cae? Claro que hay que hacer una adrenalina. ¿Ok? Muy bien, en cambio, ¿qué pasa con la isopredalina? Ahí sí baja la presión, ¿no es cierto? Esa gráfica es bonita, esa gráfica. Ok, hay que analizarla bien, ¿no? Muy bien, ahí está. Ok. Shock anafiláctico para es el fármaco de elección. Ok, estimulante alfa, alfa 1, alfa 2, beta 2. Ok. No atraviesa barrera hepatocefálica. No se olviden. Seguimos avanzando. Las reacciones adversas, arritmias, ¿no es cierto? Miren ustedes, incremento de consumo de oxígeno en miocardio. Eso no es conveniente para los pacientes que tengan cardiopatía coronaria, ¿no es cierto? Porque lo puedes complicar más la cardiopatía coronaria, ¿ok? Se puede complicar más la cardiopatía coronaria, ¿ya? ¿Qué puede pasar con los alfa 1? Puede incrementar excesivamente la presión arterial. ¿Me puede hacer un déficit de riego de periférico? Sí, esto es importante. Necrosis tisular por extravasación. ¿Cuándo se puede dar ese caso? Cuando tú utilizas anestésicos con o sin adrenalina. ¿No? Con o sin adrenalina. Ustedes han escuchado, ¿no? Los odontólogos, claro, los odontólogos, los cirujanos, cuando vas a sacar una uña o cuando vas a colocar una anestesia local, te dice el que te va a vender, ¿quieres con o sin adrenalina? Si vas a trabajar en una zona que tenga circulación terminal, es decir, que no haya colaterales, obviamente no puedes usar adrenalina, porque vas a provocar vasoconstricción. Y si no hay colaterales, va a terminar en necrosis del tejido. ¿Ok? Pero si hay colaterales en las cuales tú no tengas problema, entonces utilizas adrenalina para localizar mejor la droga. Localizas mejor el anestésico. No deja que se vaya por otros lados, lo localizas con la adrenalina. ¿Ok? Ojo, no se olviden de esto, ¿ah? Muy importante para ustedes. ¿Ya? Para ustedes. No vayan, porque ustedes van a sacar uñas, van a hacer cirugías, van a hacer puntos a niños, adultos, a todo el mundo. ¿Ok? Mucho cuidado. ¿Ya? Hay algunos agonistas alfa 1, ¿okay? Que como les había dicho, ¿no? La pseudoefedrina, la fenilefrina, ¿okay? Son de dos tipos, ¿no? Son de dos tipos, ¿no? Dos tipos, ¿sí? Feniletilamines, que son la pseudoefedrina y la fenilefrina, y las imidazolinas. ¿Cuál se usa? La nafasolina. La nafasolina también se usa en esos hisopos nasales. Ojo. ¿Ok? Pseudoefedrina ya les había indicado, ¿no es cierto? Tienen acción vía oral, ¿ok? ¿Sí? También tienen una acción, ¿okay? Mayor que la adrenalina y la noradrenalina, ¿okay? ¿Okay? En el tejido
muscular. ¿Qué más tenemos? Aumenta resistencia de la capilaridad venosa y músculo piloerector. ¿Cuál es la utilidad terapéutica de los agonistas alfas? ¿No? Para hemorragia, anestésicos locales, para midriasis. ¿Se acuerdan que? ¿No? ¿Se acuerdan que a veces yo necesito, ¿no es cierto? Mirar, ¿no? ¿No? Entonces necesito una dilatación de la pupila y midriasis. ¿Ok? Midriáticos directos. ¿No? ¿Para qué más? Para algunas veces las taquicardias. ¿Por qué? Porque por efecto compensatorio me va a bajar. Y además por descongestión nasal, que es el uso más frecuente, el más tranquilo que tiene. Pero ¿qué pasará si se me pasa? Se me pasa el alfa 1. ¿A dónde va a llegar primero? Al cerebro. ¿No? Primero me va a llegar acá. No atraviesa, pero si yo utilizo de una manera inopinada, ¿no es cierto? De manera tal que llega a la vena, ahí ya se pierde la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Y entonces llega hasta ahí. Eso puede ser un problema grave, porque voy a provocar, ¿cierto? Una vasoconstricción severa de arriba, de congestionante nasal. ¿Ok? Esto es como efecto compensatorio. Porque si aumenta, ¿qué pasa cuando aumenta la presión? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Puede generar constricción directa en los vasos cerebrales. Disminuye, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Disminuye inmediatamente. Ya. Cocaína y anfetamina les he comentado, ¿no es cierto? Tiene un uso, sí tiene un uso. ¿Ok? Supresión del apetito y los clásicos desórdenes de la atención. ¿Ok? Para desórdenes de atención también se emplean. ¿Ok? Desórdenes de atención. ¿Ya? Desanfetaminas. ¿Ok? Desanfetaminas. Se utiliza para eso. ¿Ok? En dosis muy baja. ¿Ok? En dosis muy baja. Muy bien. Estos alfa 2, ok, alfa 2, ¿qué es lo que hacen? Si yo hago agonismo alfa 2, chicos, si yo hago agonismo alfa 2, ¿no es cierto? Estoy aumentando, ¿qué cosa? ¿Qué hace el alfa 2 a nivel presináptico? ¿Qué hace el alfa 2 a nivel presináptico? El alfa 2 recapta, ¿no es cierto? ¿Sí? Recapta. Si yo aumento esa recaptación, ¿tengo más o menos norepinefrina en mi sinapsis? Menos. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi presión arterial? Dicen que la hipertensión inducida por el embarazo, ¿cómo se llama la hipertensión inducida por el embarazo? La preeclampsia es un trastorno, ¿ok? Que tiene un mecanismo diferente a todos los demás. ¿Ya? Un mecanismo central. Entonces, como tiene un mecanismo central y es elevación de la presión, lo que yo quiero hacer es bajar la presión, ¿no es cierto? Y por eso, ¿ok? En muchos lugares todavía está indicado, ¿ok? Alfa-metildopa como primera opción para tratar la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Ok? Alfa-metildopa, el famosísimo Aldomet. Y también está indicado la clonidina. ¿Ok? Para ese tipo de hipertensión, porque yo disminuyo desde central. De nivel central estoy disminuyendo todo. Muy bien. ¿Qué más? Aumenta la liberación planetaria, ¿ok? Inhibe liberación de las terminaciones de adrenalina y también de acetilcolina, ¿ok? Y además me podría provocar alguna contracción en músculos lisos vasculares. En ese efecto, el efecto de la contracción de músculo liso vascular es un efecto producido, a ver, les pregunto, por el receptor presináptico o postsináptico alfa 2. Sobre el postsináptico. ¿Me dejo entender? Me dejo entender. Recuerden, por eso les aclaré, hay alfa 2 presináptico. Ese disminuye el efecto simpático. ¿Ok? Pero hay efecto alfa 2 postsináptico. Y ese es vasoconstrictor. ¿Ok? Vasoconstrictor. Si yo utilizo una droga que actúa sobre alfa 2, voy a estimular los receptores presinápticos y los postsinápticos. Tendré los dos efectos.
Presináptico es disminuir los niveles de los neurotransmisores. Disminuye el nivel de neurotransmisores. A nivel de mi sinapsis.